Bienvenidos a este podcast de estudio del éxito. En este momento estamos estudiando el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Vamos en el capítulo número 7 de la planificación organizada. Vamos leyendo la lección de las 31 causas principales de fracaso. Vamos a recordar que en el anterior episodio estábamos hasta la causa número 21, así que vamos a continuar con la tercera parte de esta lección. Y dice, la falta o punto número 22, falta de moderación. Sus formas más dañinas se relacionan con las actividades de la comida, el consumo de bebidas alcohólicas y la sexualidad. Los excesos en cualquiera de estos campos son nefastos para el éxito. Obviamente, en este punto, la falta de moderación es la falta de autocontrol. Es muy importante tener ese autocontrol para desarrollar todas las demás, y para eso necesitamos el enfoque, un trabajo fuerte en el enfoque y la perseverancia. Bueno, seguimos. Dice el punto número 23, incapacidad de cooperar con los demás. Son más las personas que pierden sus puestos y sus mejores oportunidades en la vida debido a este fallo, que por todas las demás razones juntas. Es un defecto que ningún líder ni hombre de negocios bien informado está dispuesto a tolerar, es decir, la incapacidad de cooperar con los demás. Y esto se inicia desde el egoísmo, ¿ya? Y ese egoísmo de ser uno, el que quiera obviamente sobresalir o no, o tener miedo a compartir o no trabajar con los demás. Y esto es lo que no quieren las personas de éxito, que quieren personas que trabajen a su alrededor en sentido de cooperación armoniosa. Ok, seguimos. 24. Posesión de poder que no haya sido adquirido mediante el propio esfuerzo. El caso de los vástagos, de hombres adinerados y de otros que heredan un dinero que no se lo ganaron, con frecuencia el poder en sus manos en las manos de alguien que no lo ha adquirido poco a poco es fatal para el éxito. El enriquecimiento rápido resulta más peligroso que la pobreza. Ojo con este tema, y te lo puede contar alguien que haya tenido esa gran capacidad o esa gran experiencia de reunir esa cantidad de dinero. Entonces, esto va paso a paso. Obviamente que tiene que ver esto con la mentalidad, porque alguien que no está preparado mentalmente para manejar ciertas cantidades de dinero no va a poder hacerlo y va a tener esos problemas que aquí menciona. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el punto número 25. Deshonestidad deliberada. No hay sustituto para la honestidad. Se puede ser deshonesto por la fuerza de las circunstancias sobre las que uno no tiene control alguno, sin sufrir un daño permanente, pero no hay esperanzas para la persona que lo sea por propia elección. Tarde o temprano quedará prisionero de sus actos y los pagará con la pérdida de su reputación, quizás incluso desde su libertad. Bueno, esto es muy fundamental, obviamente, que tiene que ver con la moralidad, la ética adecuada. Hay distintos puntos de vista de la moralidad y la ética, pero en realidad, en lo general, siempre va a sobresalir el tema de la honestidad, de hacer las cosas como te nazca desde el corazón. Por ejemplo, para las personas que eligen la deshonestidad por propia elección, tarde o temprano quedan prisioneros de esos actos. Se aplica la ley de la causa y efecto. Entonces, vamos con el punto número 27, el egoísmo. Bueno, egotismo y vanidad, dice.
La utilidad de estas cualidades es que sirven a modo de luces rojas a los demás porque les advierte que se mantengan a distancia, son fatales para el éxito. Obviamente que estas son indicios de que por ahí no es egotismo y la vanidad. Son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y descubriéndolo a medida que va creciendo. Y saber distinguir exactamente estas cualidades que no te llevan a ningún lado. Punto número 29. Adivinar en vez de pensar. La mayoría de las personas son demasiado indiferentes o perezosas para procurarse los hechos que les permitan pensar con precisión. Prefieren actuar basándose en opiniones fundamentadas o fundadas en conjeturas o en juicios precipitados, es decir, los prejuicios que no tienen sentido y es lo que dicen, entre comillas, lo que dicen es lo que vuelvo a repetir, vuelvo a copiar sin hacer una reflexión propia dentro de mí mismo, haciéndome una pregunta. Eso es lo que la mayoría de la gente trata de hacer en esa parte, o ese tipo de personas. Entonces es importante preguntarme o preguntarse a sí mismo que esto es correcto, está bien lo que voy a opinar, porque previo a ello debo hacer un análisis sobre esto, si en realidad es mi opinión o es la opinión de otra persona, etc. Punto número 30. Falta de capital. He aquí una causa de fracaso común entre aquellos que se inician por vez primera en los negocios y no disponen de capital suficiente para absorber el impacto de sus errores y para sostenerlo hasta que hayan afianzado su reputación. Es decir, aquí voy a notar algo muy importante que en la parte final dice hayan afianzado su reputación. Entonces está queriendo decir que si afianzas tu reputación vas a tener una marca, tipo marca personal, que pueda llevarte al siguiente nivel y puedas conseguir ese capital. Pero mientras tienes ese problema de falta de capital, bueno, yo creo que es tema de imaginación también. Yo creo que es, primero, liberarse de los miedos. Segundo, tener esa grandiosa imaginación que nos dan. Y esto es aplicarlo, obviamente, con esas dos armas. Ya, entonces 31 dice, punto 31, bajo este rubro anote cualquier causa de fracaso que usted haya experimentado y que no hayan sido incluida aquí. Bueno, ahí pueden agregar qué es lo que no vieron en esta lista, pero que también les pasó. Y esa la deben analizar adecuadamente en este punto. Y preguntándose, siempre haciéndose preguntas de por qué me pasó, por qué sucedió, qué pasó, qué consecuencias, qué aprendí, qué es lo más importante de esa causa de fracaso, qué aprendí es lo más importante y es lo que les debe quedar. Y para seguir mejorando y mejorando cada día. Listo, entonces esas son las 31 causas. Adicional dice, en estas 31 causas principales de fracaso se encuentran una descripción de la tragedia de la vida, que es válida para casi todas las personas que hagan un intento y fracasen. Será bueno que se consiga la ayuda de alguien que lo conduzca bien para recorrer juntos esta lista, de modo que le ayude a analizarse en función de cada una de las causas de fracaso, pero también le beneficiará hacerlo solo. La mayoría de las personas no son capaces de verse como los demás las ven y es posible que usted sea una de ellas. Entonces te recomienda que analices primero solo estas causas de fracaso y por qué te pueden afectar o te han afectado, y hacer un autoanálisis, autoconocimiento sobre esto. Después también te sugiere que lo hagas con otra persona que sea capaz de decirte exactamente si hay algo que en esto
Tú no ves, pero él ve, o ella. Listo, entonces, oh, eso, te recomienda eso. Y hay una cosa muy interesante que dice acá sobre el hecho de que no se debe quedar en estas causas, obviamente enfocarse en las causas, sino en las soluciones que se pueden aprender de esto y las mejoras, ¿ya? Entonces no es para quedarse en estas razones como problemas o decir constantemente fracaso y fracaso y enfocarse en el fracaso. Eso sería un error fatal. La idea es tomar estas causas y sacarle los aprendizajes ideales o adecuados para poder crecer y tomar las cosas positivas, siempre enfocándose en el crecimiento hacia adelante. En eso es lo que hay que enfocarse. ¿Listo? Entonces, esa fue la lección, o bueno, las 3 partes de la lección, las 31 causas principales de fracaso. En el siguiente episodio vamos a estar con la lección ¿Conoce usted su propio valor? En ese episodio vamos a estar hablando sobre ese tema. Eso estará en el siguiente episodio.